tardes a todos. Empezamos y puntuales con esta nueva sesión del MCafé, una sesión que intentamos bueno, que sea, digamos, una sesión relajada, informativa y de diálogo entre paciente y, digamos, médico. Hoy con nosotros tenemos un paciente, el Jorge Bastida, y un médico, el Luis Ramió Torrentá. Muy rápidamente yo soy Marco Pugliese, soy el director de la Fundación GAEM, y voy ahora a presentar muy brevemente a Jorge y a Luis, y después empezaremos este café que lo centraremos sobre un diálogo, el diálogo médico-paciente, como hemos dicho, y bueno, hablaremos alrededor de la eficacia, ¿no? Bien, por un lado tenemos Jorge, que es, bueno, es, como ya he dicho, paciente, 69 años, vive desde hace unos cuantos años en Sant'Andreu de Llavanera, entonces yo creo que vive muy bien allí, es un muy buen sitio para vivir. Muchas gracias, Jorge, para, ¿no?, haber aceptado la invitación y participar en esta sesión. Por otro lado, tenemos al doctor Luis Ramió Torrentá, que, bueno, es aparte de ser un médico excelente, un líder nacional e internacional en el campo de esclerosis múltiple, aparte de esto, es nuestro amigo y colaborador. Luis, bueno, digamos, el IP, ¿no?, el investigador principal del grupo de grupo de neurodegeneración y neuroinflamación del Instituto de Investigación Biomédica de Girona. Aparte es también, digamos, jefe de neurología del Hospital Giuseppe Trueta de la Santa Caterina, siempre del IDIG en Girona. Y después es, obviamente, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Girona. Entonces, bueno, veis que tenemos ¿no?, un parterre, un escenario con dos personas que dos personas, Luis, un profesional médico, que nos pueden, digamos, abrir un poco, ¿no?, de luz sobre el concepto de la eficacia. No sé, Jorge y Luis, si queréis añadir algo más a lo que yo, digamos, a las presentaciones que he hecho, y si no, empezamos, como lo digáis. A mí personalmente ya me parece bien. Si sobre la marcha pues hay alguna cosa que a nivel personal, pero porque puede tener una incidencia también a nivel global, pues así lo haré. Por descontado, agradecimiento al doctor, que ya me he interesado en saber con quién iba a hablar. Y realmente Marco creo que se ha quedado corto incluso, creo que se ha quedado corto en alabanzas. Y luego aparte tengo una relación muy especial con Vicente Oliver, que por cierto, ayer estuve hablando con él y yo ya llevo tiempo colaborando en todo lo posible con GAEM. Ya sobre la marcha ya sí hay que ampliar alguna cosa. Perfecto. Bueno, yo por mi parte agradecer a vuestra invitación, Marco específicamente, el apoyo de María y todo el equipo GAEM. Este es el segundo café que tomo con vosotros. A mí me gusta el café, es decir, que más de dos también puedo tomar. Y sobre todo, ¿no?, alabar el trabajo que hacéis desde GAEM, tanto en la investigación para el avance, ¿no?, de la mejora de la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple, como también la otra labor de divulgación de la enfermedad, que es tan importante como los tratamientos que podemos dar, como el apoyo a la investigación, estas dos patas, ¿no?, que tenéis como metas y objetivos en GAEM, que es apoyar la investigación y divulgación de la enfermedad. Pienso que son muy importantes y necesarias, y agradecer el apoyo que hacéis a todas las personas que trabajamos en la esclerosis múltiple, pero sobre todo a los pacientes y su entorno
familiar. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Luis. Entonces, bueno, yo antes de empezar también quiero agradecer a Novartis que nos ayuda, digamos, nos da soporte durante estas sesiones. También es importante mencionar, digamos, el soporte también de Novartis y de otras empresas farmacéuticas, pero en este caso de Novartis, en ayudar, digamos, fundaciones de pacientes como es GAN. Entonces, bueno, yo sin más preámbulos, empezaría. Bueno, la idea es hablar de la eficacia. En realidad, en el título pone eficacia terapéutica, porque, bueno, relacionamos siempre la eficacia con un tratamiento, pero en realidad la eficacia, ¿no? Puede ser debida también no solo al tratamiento, sino a otras cosas, a otras soluciones, ¿no? Entonces, bueno, la idea es comentar, hablar alrededor de este concepto. Yo creo que no es una discusión filosófica, o también parte de ella puede ser también filosófica, pero ya que estamos en ciencia y medicina, yo creo que puede ser relevante. Entonces, la idea, bueno, el formato es estimular un poco la discusión alrededor de unas preguntas concretas a Jorge y a Luis, al doctor Ramió, y después, digamos, durante unos 20-30 minutos, y después, obviamente, dejar otros 20-25 minutos de, digamos, preguntas abiertas por el chat, por las personas, el chat, o digamos, directamente en voz, digamos, de parte de las personas presentes, ¿no? Entonces, bueno, yo empezaría, Luis y Jorge. Si quieres, Luis, empezamos por ti. Y la pregunta es la misma para los dos. Es, ¿qué entiende el médico, ¿no? Por eficacia, repito, terapéutica y no solo? Y después veremos si también sobre la base de lo que explicas tú, también qué entiende Jorge, ¿no? Desde el punto de vista del paciente por eficacia. Digamos, ¿entendéis lo mismo o no? ¿O hay matices sobre la eficacia, lo que entiende la eficacia el médico, la eficacia entendida por el paciente? Esto empezaría Luis y después Jorge vamos ¿no? comentando. Perfecto, pues tal como has comentado, ¿no, Marco? Quizás desde el punto de vista médico se asocia, o también en la población general, se asocia la palabra eficacia a fármacos y tal como has comentado, no sería del todo justo hablar de eficacia asociada a fármacos, sino, ¿no?, eficacia terapéutica en global o eficacia del manejo terapéutico global del paciente, que esto puede incluir tanto los fármacos como otras medidas de manejo terapéutico, de mejora de aspectos de calidad de vida del día a día, aspectos personales, aspectos sociales, aspectos familiares, incluso laborales, ¿no? Todos aquellos cambios, ¿no? Aquellas acciones que hacemos, que proponemos al paciente, tanto sea desde el punto de vista bioquímico, fármacos, como de acciones de cambio en su día a día, por ejemplo, pues haciendo un cambio en la dieta, por ejemplo, o promocionando la actividad física, o no limitando, pero haciendo un programa, ¿no?, de ejercicio físico o de rehabilitación adaptado a su realidad. Es decir, ¿no?, sí que tenemos tendencia a asociar eficacia a fármacos, pero en una enfermedad o en las enfermedades como la esclerosis múltiple, que no tiene desgraciadamente aún un tratamiento curativo, pero sí que tenemos, ¿no?, tratamientos en su globalidad, farmacológicos y no farmacológicos, que tienen un impacto positivo o deben tener un impacto positivo en las vidas de las personas. Este sería el paraguas, ¿no?, a tener en cuenta. También es verdad que dentro de palabras sinónimas, ¿no?, o que están dentro del concepto de eficacia, hay varias, porque hay eficacia, eficiencia, adherencia, persistencia, todos son conceptos relacionados un poco con la eficacia, pero con matices diferentes. Por ejemplo, ¿no?, la eficacia desde un punto de vista académico es el resultado que se espera después de hacer una acción. Y básicamente hablamos de eficacia dentro de los ensayos clínicos, en un entorno controlado, un entorno de laboratorio. Pero cuando ya utilizamos, por ejemplo, un fármaco en práctica habitual,
no dentro de la reglamentación o la metodología de un ensayo clínico, los resultados de aplicar un tratamiento debemos hablar de eficiencia, ¿no? Que es la eficacia aplicada a la vida real, porque todos sabemos que aquellos resultados positivos de un fármaco o de un ejercicio físico o de un programa de ejercicio físico dentro de un ensayo clínico en un marco del laboratorio, cuando se aplica a la vida real con muchos otros pacientes, no siempre tiene los mismos resultados. A veces tienen mejores resultados y a veces peores resultados. Y luego también hay otros conceptos como es la adherencia o la persistencia, ¿no? Que es, bueno, aquella pauta de tratamiento que recomiendas, sea farmacológico o pauta de actividad física, que das como una receta, ¿no? Lo que debería hacer el paciente para intentar mejorar o conseguir unos objetivos, ver a qué nivel los cumple, ¿no? Y aquí tenemos los conceptos de persistencia y de adherencia. Bueno, me gustaba introducir todos estos conceptos. Quizá ahora, ¿no? Quizá dejo la palabra a Jorge a ver qué opinión tiene y luego sí que una segunda ronda de palabras. Sí que, por ejemplo, podemos explicar habitualmente cómo medimos, ¿no? O cómo medimos la eficacia terapéutica o farmacológica en el día a día de los pacientes. No, es muy interesante. Primero, Jorge, ahora te doy rápidamente la palabra. Es muy interesante lo que has, digamos, lo que has explicado, esos conceptos, porque también parece entender, ¿no? Que eficacia y eficiencia son, digamos, conceptos que están más relacionados con, digamos, el médico, ¿no? Con la acción del médico, mientras adherencia y persistencia se necesita absolutamente la colaboración del paciente, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante porque, bueno, ahora Jorge también nos explicará que entiende él, digamos, bueno, entonces hablamos, ¿no? Correctamente, ¿no, Jorge? De eficiencia, porque la eficacia ya es un ámbito controlado por eficiencia de un tratamiento o cualquiera. Y también es importante también comentar dentro de este gran, ¿no? Gran contenedor el tema de adherencia y persistencia, que son parte del proceso que conduce a la eficiencia, donde pero se necesita absolutamente la colaboración del paciente, ¿no? Jorge. Pues mira, yo más allá de la semántica, claro, yo soy un paciente. Entonces, a mí, ¿qué significa eficacia, eficiencia? La verdad, para mí la eficacia es, ¿me cura o no me cura? Si me cura, es eficaz. Si no me cura, pues no es eficaz. Más allá de la propia semántica de las palabras. Yo supongo que estarán escuchándonos, espero, muchos pacientes que les debe importar bastante poco pues, el significado semántico de estas palabras y lo que, oiga, si a mí me ha gustado mucho escuchar, doctor Luis Ramío, que no estáis de acuerdo, efectivamente, pues yo tampoco, en que se le dé todo el adjetivo de eficaz al tema de los fármacos. Yo creo que la eficacia es mucho más que tomarte la pastilla milagrosa, la inyección en concreto y tal, ¿no? Creo más en lo que es la eficacia terapéutica. La eficacia terapéutica pues abarca muchas más cosas, no solamente la medicación que se pueda o no tomar, el seguimiento, y yo diría que de alguna manera una cosa que nos olvidamos muchas veces es un poquito que la personalización de las terapias. La propia esclerosis múltiple funciona y evoluciona diferente a unas personas y con otras, ¿no? Estuve leyendo el otro día que hay un producto, el Aubagio, ¿no? Que el 58% han demostrado que 2 años sin tener brotes. Bueno, ¿y qué pasa con los otros 42? Si también tienen la misma enfermedad,
si tienen la misma enfermedad, ¿no? ¿Y qué hubiese pasado si se hubiese comprobado 2 años después si estaba activa o no activa la enfermedad a personas que no hubiesen tomado nada, ¿no? A lo mejor resulta que también habría habido el 58% que se le activaba y el 42% que no. Lo de la eficacia terapéutica, vamos a ver, yo puedo comentar mi caso. Claro, claro. Yo no sigo ninguna terapia. Naturalmente yo estoy diagnosticado desde el año 1988 y en aquella época pues la esclerosis múltiple era casi una, bueno, no, y sin casi era una desconocida, ¿no? Recuerdo haber tenido una conversación yo con precisamente unos laboratorios a través de un familiar mío y me dijeron, oye, ¿por qué no investigáis? ¿No? Y tal, me dijeron, es que claro, es que no, sois muy pocos. Sois muy pocos, ¿no? Y pues bueno, afortunadamente, entre comillas, hemos crecido. Y yo lo que encuentro a faltar doctores como el que nos acompaña hoy, que no se dedican a recetar, sino a investigar. A saber por qué, cómo, qué podría ser. Yo para mí sois doctores solidarios. Sois doctores solidarios. ¿Qué es lo que hace falta hoy en el tema de la medicina, ¿no? Mi mujer era enfermera, o sea que el tema de salud pues lo conozco también. Y también diría una cosa, no nos olvidemos de que vamos a ver, por muchas pruebas que se hagan, medicamentos y todo lo que estén haciendo, estamos hablando de una enfermedad que yo sepa, crónica e incurable. Con lo cual, si a mí me sale ahora una medicación que cronifica la enfermedad, ¿cómo la va a cronificar si ya es crónica de entrada, ¿no? Y después otra cosa, si una persona tiene un cáncer y hoy hemos conseguido cronificar el cáncer, maravilloso, porque el cáncer o te mata o te deja vivir, ¿no? Pero ¿cómo le dices a una persona que se mea encima, que se lo hace todo encima, que va en silla de ruedas y tal cual, que eso será para toda la vida, que no te preocupes, de eso no te vas a morir, pero de la silla no te levanta nadie, y no te levanta nadie. Y esto es lo que muchas veces lleva a que muchos de los procesos, de los brotes de gente que tiene esclerosis múltiple, vienen derivados de otro tipo de terapia que habría que hacer, que es la salud mental. Bueno, Jorge, espera, aquí has metido mucha, Mucha metralla. no, bueno, mucha carne en el asador, ¿no? Entonces, bueno, Luis, aquí hay, bueno, aparte la discusión semántica que puede que sea, digamos, una cosa que tiene razón Jorge, ¿no? Que a veces nosotros, ¿no? Como científicos, nos vamos por nuestros temas, ¿no? Pero es verdad. No, Jorge ha puesto sobre la mesa muchas cosas, ¿no? El tema de los tratamientos, tratados, no tratados, el tema de la personalización de la enfermedad, entonces también la eficacia es muy personal, ¿no? Yo diría, bueno, es verdad que es muy personal, está muy personalizada la enfermedad, pero también, bueno, la suerte que tenemos es que también tenemos un abanico de soluciones también que también nos permite también personalizar más también el tratamiento. Y después, digamos, todo el tema muy interesante que ha puesto Jorge, digamos, que era una de las preguntas que yo quería hacer después, pero ya Jorge ha introducido el tema, es el balance entre la eficiencia barra eficacia, llamámosla eficiencia, y otras cosas, ¿sabes? En el sentido de, nos conviene ser tan eficientes, ¿no?
pero descuidamos otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, encontrar este balance. Luis, ahora te dejo, hay mucha carne aquí para poder Sí, contestar. Jorge ha lanzado mucha carne en el asador o muchas flechas, ¿eh? Alguna incluso un poco envenenada, ¿eh, Jorge? Pero está bien, está bien. Lo reconozco. No, a ver, sí que me he apuntado tres cosas, ¿no? Un poco para comentar. Sí que es verdad que tenemos que tender a la medicina personalizada, ¿no? Medicina personalizada es aquel tipo de tratamiento farmacológico, no farmacológico, que es el más adecuado para aquella persona en concreto y además en aquel momento en concreto, porque puede ser que aquella persona a fecha de hoy, ¿no? 10 de octubre, pues la mejor opción terapéutica en su globalidad es una, pero dentro de 5 años puede ser otra. Y no solo porque la enfermedad haya cambiado o no cambiado, sino también porque su situación personal, familiar, social ha cambiado. No es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Plantear un tipo de tratamiento. Ahora me centro en un fármaco, ¿no? Un tratamiento farmacológico a una persona, por ejemplo, jubilada, ¿no? Que está en casa y que pues va al huerto y va a acoger a los nietos, pero ¿no? Tiene este tipo de vida, que otra persona que es una persona comercial que es pasar 4 días de 7 viajando y cada vez cogiendo vuelos diferentes, ¿no? Hay una máxima en medicina que es que aquel tratamiento es efectivo o eficiente si se toma, porque puedes tener el tratamiento con el mejor tratamiento del mundo mundial, ¿no? Ideal, que funcione al 100%, ¿no? Que te cure la enfermedad, pero si no lo tomas o no lo tomas de forma adecuada, para ti en concreto no sirve, no es adecuado, no está personalizado. Y esto creo que cada vez las diferentes unidades y grupos que nos dedicamos a la esclerosis múltiple contemplamos también estos otros aspectos en el manejo terapéutico, ¿no? Tenemos en cuenta la eficacia sobre los ensayos clínicos de los fármacos, pero también la realidad del paciente. Muchas veces hablamos de la mochila, ¿no? Aquel tratamiento, ¿qué mochila conlleva al paciente? Porque no es lo mismo llevar una mochila, que quiere decir, pues tener que hacer una analítica cada semana durante 6 meses, o tener que venir al hospital una vez al mes a ponerte un tratamiento por la vena, y no es lo mismo un tratamiento por la vena que tienes que estar en el hospital 6 horas o aquel que estás media hora, ¿no? Es decir, toda esta mochila que conlleva aquel tratamiento, ya hablo, ¿no? de tratamiento farmacológico, se tiene que tener en cuenta y adaptar a la realidad del paciente que tienes delante y en aquel momento determinado, ¿no? Y esto vale lo mismo, por ejemplo, con otro tipo de manejo terapéutico. Por ejemplo, ¿no? Es fácil, ¿no? Que en una consulta, pues todos digamos los médicos, bueno, es que tienes que hacer ejercicio, ¿no? Es bueno que vayas a la piscina, que andes, ¿no? 1 hora al día y tal. Aparte de que la persona pueda tener más o menos discapacidad para poderlo físicamente hacer, también tenemos que ser realistas y ver si aquella persona tiene tiempo, ¿no? o su actividad laboral, social o de obligaciones familiares le permite hacer aquella pauta de tratamiento o de ejercicio que le propones. O esto nos pasa a nosotros, por ejemplo, en tratamientos de rehabilitación cognitiva. Nosotros en nuestra unidad, una línea que tenemos, llevamos años profundizando, es el tema de la cognición, el estudio de la cognición en la esclerosis múltiple y la rehabilitación cognitiva, ¿no? E incluso pues, hemos desarrollado un programa de ejercicios para mejorar la rehabilitación cognitiva. Y lo más fácil es decir, bueno, pues tienes que pasarte media hora cada día delante del ordenador y hacer estos ejercicios. Pero si el paciente no lo hace, no va a servir para nada, ¿no? Yo creo que intentamos o deberíamos intentar, ¿no? Personalizar los diferentes tratamientos farmacológicos o no farmacológicos a la realidad de cada paciente. Una cosa sí, Jorge, que perdona que te discuta un poco, Sí, pero para esto estamos aquí, ¿no? En este café, ¿no? Es lo que has comentado de, bueno, ya que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica,
pues si me vas a decir que la vas a cronificar, no ganamos nada, ¿no? Para decirlo en palabras sencillas. Estoy de acuerdo, pero la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, pero que con tendencia a la progresión, ¿no? No es crónica que se mantiene estable, sino que tiene tendencia a la progresión en un grupo importante de pacientes. En otros, afortunadamente, no, ¿no? Pero si somos capaces, con fármacos u otras terapias, de que esta crónica progresiva sea crónica estable, pues yo pienso que esto ya es un paso mejor, ¿no? Un paso adelante. Y en un futuro, pues esperemos que tengamos capacidad de poder curar enfermedades crónicas, que esto ya ha pasado, ¿eh? Ya ha pasado con el virus de la hepatitis C, ¿eh? La hepatitis C era una enfermedad infecciosa crónica, progresiva o que empeoraban los pacientes y quizás de las primeras veces que una enfermedad crónica se ha curado, ya no cronificado, como por ejemplo el ejemplo del SIDA, ¿no? El SIDA es una infección que hemos sido capaces de cronificar, que los pacientes o un porcentaje importante de pacientes no mueran, ¿no? Sino que se cronifique. Pero la hepatitis C la hemos curado, ya prácticamente queden pocos pacientes y por tanto, la posibilidad en un futuro de tener enfermedades crónicas progresivas que las podamos curar, yo pienso que existe. En esclerosis múltiple no lo veo a corto plazo, pero tenemos el ejemplo de la hepatitis C. Y muy corto, también es lanzado, ¿no? Ejemplos, ¿no, Jorge? O hemos comentado antes de conectarnos, ¿no? No nos olvidemos del tratamiento sintomático, ¿no? No todos son los fármacos para intentar mejorar, estabilizar, disminuir los brotes o intentar disminuir la progresión, que esto es importante, pero muchos pacientes se pueden beneficiar de tratamientos sintomáticos y muchas veces es más sencillo, digamos, ¿no? Que un tratamiento inmunomodulador, ¿no? Si una persona tiene problemas de control de esfínteres, pues hay fármacos que pueden controlar los esfínteres. Y esto, muchas veces, la mejora de estos síntomas representa una mejora importante de la calidad de vida de los pacientes. O con lo que has comentado antes, Jorge, ya paro, el tema de la salud mental, ¿no? Es normal y es habitual en diferentes fases de la enfermedad que los pacientes tengan ansiedad, depresión, etc. Y afortunadamente tenemos posibilidades terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas para abordar estos temas. Pues perfecto, perfecto. Muchas gracias, Luis. Bueno, Jorge, bueno, has visto que ¿no? Tenemos muchas cosas, ¿no? Carne al asador, pero también muchas flechas también que Luis ha lanzado, que está bien. Va bien tener carne al asador cuando tenemos un buen cocinero al otro lado. Exacto. No, yo quería, digamos, seguir un poco con el tema de, te haré antes la pregunta a ti, Jorge, después la misma, pero para Luis, por el tema de, bueno, es verdad que ahora tú no estás tomando ningún tratamiento, exactamente. No sé, digamos, cómo estás controlando la enfermedad, si la controlas o no la controlas, bueno, si haces cosas. Sí. No, después Luis nos contestará, ¿no? O sea, ¿cómo medimos esta eficacia? En el sentido, o sea, ¿cómo decimos que las cosas que estamos haciendo o que no estamos haciendo, las cosas que estamos haciendo, también eso a Luis, digamos, son medibles desde un punto de vista de la eficacia? En el sentido, después más a Luis también, obviamente hay parámetros médicos, científicos, datos duros, puros y duros, brutos, ¿no? Pero también hay otras cosas, ¿no? Que nos ayudan a medir esta eficacia. Entonces, bueno, Jorge, tú de entrada, es verdad que no te estás tratando, pero, digamos, puedes, digamos, explicarnos si, digamos, se puede medir algo de lo que estás haciendo, digamos, que está siendo eficiente y cómo lo mides si está siendo eficiente. Pues me encanta que hagas esta pregunta. Solo primero una pequeña introducción aprovechando lo que el doctor pues, ha comentado antes, ¿no? Y por no poner tanta carne en el asador y relajar un poquito el tema, yo he ido en silla de ruedas a visitar a un endocrino, porque obviamente al no tener
actividad, movilidad, pues obviamente si no quemas, pues engordas. Y el consejo que me dio es que usted tiene de andar más. Y mi respuesta fue que más quisiera. No se ha dado cuenta que voy en silla de ruedas, ¿no? De ahí también el tema de la personalización en los tratamientos. Una persona se te presenta en silla de ruedas y le dices que tiene de andar más y correr también, si pudiera. A mí me diagnosticaron la esclerosis múltiple en el año 1988, o sea, soy un experto como paciente, ¿no? No habían entonces tratamiento. O sea, no hice ningún tratamiento porque no existía en aquella época ningún tratamiento. Incluso resonancias magnéticas tampoco se hacían en prácticamente ningún sitio. Parece que había un sitio solamente en Barcelona que te hacían las resonancias magnéticas. Entonces yo fui a base de sintomatología. Ahora te perdí la vista de un ojo, pues me dieron cortisona. Cuando tenía dolores de cabeza me dieron no sé qué. Cuando tenía... Entonces caminaba, andaba, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó un momento que se me ofreció, me parece que era entonces cuando salía el interferón, me parece que era, ¿no? Me parece que era el interferón, que tal, que cual. Y yo, pues dije, pues sí, porque puede ser, te ha salido también una lesión nueva en la columna vertebral, podría ser que tuvieras problemas para moverte. Y yo me tomé mi tiempo, eso sí, dije, bueno, el interferón, esta medicación, me parece que era el interferón, ¿qué provoca en el organismo? Porque curar no me va a curar, ¿verdad? No, claro, no es incurable, ¿no? Y me dijeron, mira, como que son las defensas las que te atacan a la mielina, no sé si digo un disparate, me corregís, pero yo siempre he tenido entendido que la mielina se considera un enemigo para las defensas, te atacan y ahí donde van te hacen una cicatriz, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso también las diferencias entre un paciente y otro, porque no es lo mismo que la lesión sea en un sitio que en otro, o que sea en más sitios o menos sitios, aunque en todos los casos sea múltiple, ¿no? Entonces, pues yo pensé, bien, el problema es que si me bajan mucho las defensas, la esclerosis múltiple no me inmuniza para cualquier de otras enfermedades. Ahora hubiese cogido seguramente el COVID, a más, hubiese cogido esto, que lo otro, le he dicho, virgencita, virgencita, que me quede como estaba, ¿no? Y decidí no. Esto, obviamente, la enfermedad fue evolucionando, yo en silla de ruedas, no por casa, en casa yo deambulo, me voy agarrando y puedo más o menos moverme, es cuando circulo y tal, hasta hace poco incluso conducía, en silla de ruedas hace unos 6 o 7 años, ¿no? Pero curiosamente, no sé, si a mí un doctor me pregunta, lo que me has preguntado ahora, Marco, cuál ha sido tu evolución, si ha sido eficacia y tal y cual. Si yo, un doctor que no sabe qué terapia he seguido, le digo, oiga, doctor, he seguido una terapia X, ya le explicaré cuál es, y mi proceso ha sido, yo tenía muchos brotes, perdí la vista de no sé qué, la recuperé, no sé qué, 30 y pico de años después, salvo el tema de movilidad, esto es mucho mejor, prácticamente yo no me he tomado esa medicación que he nombrado antes, y no 2 años, hace bastantes años que no tengo un brote en concreto, los problemas que tenía son mucho más breves que los tenía antes. ¿Qué considera, doctor? ¿Esa terapia que todavía usted no sabe cuál era, fue eficaz? ¿Qué hubiese dicho el doctor? Ahí lo dejo. Muy bien, Jorge. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces, bueno, Luis, bueno, también aquí hay carne al asador. Bueno, hemos visto un poco también, ¿no?
digamos, la evolución, digamos, también de la eficiencia, ¿no? O de la eficacia, ¿no? Que considera Jorge. Bueno, también, es verdad, como hemos dicho, también la enfermedad es muy personalizada y personal. Entonces, bueno, volviendo al tema de cómo se mide la eficacia, y después también, si quieres hacer algún comentario en concreto, digamos, a lo que ha explicado Jorge, si puede ser de interés general también. Sí. A ver, desde un punto de vista técnico, ¿no? Una cosa es cómo lo medimos, ¿no? O cómo medimos realmente, ¿no? Para ser sinceros, ¿no? En la práctica clínica habitual, desde un punto de vista del médico. Y luego, un poco cuál debería ser el objetivo a trabajar, ¿no? Estrictamente, desde un punto de vista médico, ¿no? Al otro lado de la mesa, que a mí no me gusta estar al otro lado, me gusta estar al lado del paciente, no al otro lado de la mesa, ¿no? Sí que en general lo que medimos los médicos con los que nos dedicamos a esclerosis múltiple es si un paciente está en la fase inflamatoria de la enfermedad, si somos capaces de controlar los brotes de la enfermedad, la exploración neurológica o la discapacidad, si se mantiene estable o empeora, y utilizamos, como sabéis, la resonancia para ver si la enfermedad se mantiene estable desde un punto de vista radiológico, porque sabemos que esta enfermedad pueden aparecer lesiones en el cerebro, en la médula, que no son sintomáticas, ¿no? Que no se trasladan con síntomas. Y afortunadamente desde el año 89 ha evolucionado la medicina y tenemos acceso a resonancias magnéticas, que es la herramienta prácticamente indispensable que tenemos los neurólogos que nos dedicamos a la esclerosis múltiple para el diagnóstico, para el seguimiento de los pacientes. Medimos básicamente estas tres cosas, ¿no? Porque la gran mayoría de los fármacos que tenemos hoy en día, y recordemos que el primer fármaco en el año 96 en España fue el betaferón, y ahora 2022 tenemos 18 fármacos diferentes, es decir, bueno, hemos avanzado mucho. Sí que no hemos avanzado en curar la enfermedad, pero sí en controlar la forma inflamatoria de la enfermedad, que es la que tiene la mayoría de los pacientes, y esto ha sido gracias a la investigación y en los ensayos clínicos, y agradecer a todos los pacientes que en el mundo mundial han participado del desarrollo de estos fármacos. La gran mayoría de los fármacos actúan sobre la fase inflamatoria, y lo que podemos medir es los brotes, la exploración neurológica y la actividad por resonancia. Sí que la parte progresiva de la enfermedad, desgraciadamente, no la tenemos bien desarrollada porque no conocemos bien los mecanismos patogénicos de la neurodegeneración, y como no sabemos dónde debemos atacar, no somos capaces de desarrollar aún fármacos con una eficacia importante a nivel de evitar o retrasar la progresión de la enfermedad. Y la fase progresiva la tenemos menos desarrollada y menos controlada. Sí que es verdad que esto es desde un punto de vista del médico, ¿no? Al médico nos interesa que el paciente no brote, se mantenga estable a nivel de la exploración neurológica, que la resonancia esté quieta, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos de preguntar al paciente qué considera él si considera que está bien controlado o mal controlado, porque al fin y al cabo, ¿no? Lo que deberíamos medir en cuanto a eficacia terapéutica es la calidad de vida de aquel paciente, ¿no? No tanto si tiene más lesiones o menos lesiones en un periodo de un año en la resonancia haciendo un tratamiento, porque quizá sí que han aparecido 3 lesiones nuevas. No, lo digo al revés. Quizá aquel paciente durante un año no se ha movido a nivel de nuevas lesiones en la resonancia, no ha hecho ningún brote de la enfermedad, pero el tratamiento que le estamos recomendando o que se está tomando le conlleva una mala calidad de vida, una mochila demasiado pesada para aquel paciente. Y quizá deberíamos como relajarnos un poco, y quizá sería mejor para aquel paciente, que mejoraría su calidad de vida tomando otro tratamiento con una mochila menos cargada de piedras,
aunque tendríamos que asumir que quizá pues, en una resonancia de control aparezca una o dos lesiones más en la resonancia. Es decir, deberíamos, desde un punto de vista de los médicos o del equipo médico, del equipo sanitario, no obsesionarnos tanto en brote sí o no, EDSS sí o no, resonancia quieta o se mueva, sino cuál es la calidad de vida para aquel paciente, ¿no? Y creo que esto, desde el punto de vista del paciente, sí que para él es eficacia terapéutica. Y quizá para un paciente, para conseguir una mejor calidad de vida, necesita el tratamiento farmacológico X. Pero para otro, lo más importante para mejorar su calidad de vida, como podría ser Jorge, pues es tomar un tratamiento o recomendarle o conseguir que pudiera hacer rehabilitación 3 días por semana. Porque para él se sentiría con mejor calidad de vida haciendo actividad física o mejorando en otro paciente la incontinencia urinaria y en otra la fatiga y en otro el sueño. Y esto debemos evolucionar los sanitarios en tener en cuenta mucho más la opinión del paciente. Exacto, sí. Muchas gracias, Luis. Bueno, esto venía justamente, que bueno, me has chafado casi la otra pregunta que tenía, pero la respuesta también en parte, también Jorge antes. Claro, es cuándo se encuentra, ¿no? O cómo se encuentra el balance entre, bueno, llamamos la eficiencia, ¿no? Eficiencia y otros atributos que pueden ser atributos relacionados con la seguridad, con la comodidad, ¿no? del paciente. O sea, bueno, empiezo por ti, Luis, después eventualmente muy rápidamente Jorge, porque después quiero dejar que ya llegan unas preguntas. ¿Cómo se toma esa decisión, Luis? ¿Cómo se hace este balance? ¿Es una decisión que se toma con facilidad en el sentido, estamos dispuestos a renunciar a eficiencia para otras cosas, para aumentar la comodidad, la seguridad? Bueno, la seguridad obviamente sí, yo creo que la seguridad no va encima de todo, ¿no? Pero ¿cómo se toma esa decisión para encontrar este balance? Entre Luis y después Jorge, eventualmente sobre tu idea sobre, ¿no? sobre el balance entre eficacias y otras cosas, sobre todo comodidad, ¿no? y calidad de vida del paciente. Luis. Yo soy un férreo defensor de las decisiones compartidas, es decir, que debemos ponernos de acuerdo el equipo médico o el equipo sanitario, porque yo pienso que el médico o el neurólogo solo no hace nada, sino que es un equipo de profesionales facultativos, médicos, neurólogos, enfermería, psicología, neuropsicología, etc., ¿no? Pero debemos ponernos de acuerdo entre el paciente y su entorno, el que él decida, ¿no? que debe participar de la decisión, junto con el equipo sanitario. Y a veces el tratamiento farmacológico más eficaz, que tiene unas tasas de eficacia en los ensayos clínicos más alta, no es el adecuado para aquel paciente en aquel momento. Y esto pienso que también es importante, porque igual que la enfermedad evoluciona o cambia, nuestras vidas cambian y estamos en momentos vitales diferentes. No es lo mismo a los 20 años que a los 50, que a los 70 o los 85. ¿no? Por tanto, pienso que debemos dar la información adecuada y tomar decisiones de forma compartida. Yo soy un férreo defensor de las decisiones compartidas y también esto incluye que el paciente decida, mira, lo que usted diga, doctor, porque yo confío en usted, lo que usted me diga, yo lo voy a hacer. Esto también es una decisión compartida. El paciente decide, después de recibir la información, que quiere que otra persona, el médico, le aconseje qué es lo mejor. Y otra decisión compartida también es, pues decido no tomar nada, por lo que sea, porque sí, ya sé que me estás diciendo que este tratamiento me iría muy bien en base a los resultados de ensayos clínicos, etcétera, pero la carga que representa para mí o el riesgo que debo asumir, pues en ese momento no lo quiero asumir, ¿no? Por tanto, una decisión de no tomar ningún tratamiento o de que el médico decida por mí también es una decisión compartida si se hace el proceso de forma adecuada. Muy bien.
Jorge, un minuto sobre un minuto solo, porque después quiero dar paso a las preguntas. Yo estoy muy de acuerdo con lo de las decisiones compartidas, sobre todo cuando confías en ese médico, ¿no? Lo que ocurre es que no todos los pacientes a lo mejor tienen la posibilidad de tener a su alcance un doctor como Luis Ramiro o como los que he tenido yo, de los que tampoco me puedo quejar. No sé, hay una pregunta, voy a aprovechar, como ya van a empezar las preguntas, no me quisiera olvidar de hacer una pregunta al doctor. En el trabajo, cuando yo trabajaba, un directivo de la empresa que yo trabajaba me dijo, oye, Jordi, mi hija tiene esclerosis múltiple y como tú tienes esclerosis múltiple ya hace años, me ha preguntado que se quiere quedar embarazada, pero que es hereditario, porque si no, claro, y tal. Yo le dije ni hablar. Yo me habían informado de que no era hereditaria la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, yo tranquilamente le dije, no te preocupes, que se quede embarazada, no es hereditaria y tal. Esta persona se quedó embarazada, la hija de este compañero mío, ha tenido hijos sanos, espero que estén sanos todavía, pero a mi hija hace 7 años le diagnosticaron esclerosis múltiple. Entonces, la engañé a la hija de este compañero mío, me engañaron a mí cuando me dijeron que no era hereditaria, o bingo. Bueno, esa es la pregunta que digo, si hay respuesta, que se me responda, y si no, pues mira. Bueno, a lo mejor es que solo he tenido mala suerte. No. Bueno, no sé si es el tema de el tema de la discusión de hoy. No sé si tiene algo que ver con el tema de eficacia, eficiencia, adherencia, persistencia, ¿no? Pero Luis, muy rápidamente, si quieres contestar, pero muy rápido, porque después tengo ya las preguntas abiertas. No, a ver, no se considera que sea una enfermedad hereditaria bajo el concepto de que no hay un gen que sea el causante de la enfermedad, pero sí que se sabe, como otras enfermedades neurológicas, que hay una cierta agregación familiar o cierta predisposición familiar. En general, se dice que el 90% de casos de esclerosis múltiple solo hay un miembro de la familia afectado, pero hay un 10% que hay varios miembros afectados. Esta es la respuesta corta. A la suerte. Perfecto, Luis. Soy del 10%. Bueno, a ver, vamos a, mira, nos faltan 15 minutos como máximo. Vamos a abrir un poco las preguntas. Ya nos han llegado bueno, un par de preguntas de María González. Y después, una vez hecho estas dos, muy rápido, porque pueden tener, bueno, están relacionadas. No sé si están estrictamente relacionadas con el tema de la eficacia, pero sí, Luis y Jorge, con el tema eso de ya que hemos metido todo dentro del mismo, ¿no? El mismo saco también, el tema de adherencia y persistencia, ¿no? De un lado, María nos dice que una vez que se sale de la consulta del neurólogo, o del especialista en esclerosis múltiple, se va a otros médicos por los problemas, ¿no?, colaterales que se tiene. Y hay, digamos, dificultad de idiomas, en el sentido que, claro, obviamente los otros son María o oftalmólogos o digestólogos y no son neurólogos, ¿no? Entonces parece que hay una cierta dificultad de comunicación y esto puede a veces, ¿no?, afectar también al tema de la adherencia o de la persistencia. Y esto, Luis, bueno, siempre el mismo digamos, mismo saco, es que también a veces los mismos expertos, neurólogos, especialistas, no consiguen, y esto puede tener influencia sobre la eficiencia, no consigue sacar, por alguna razón, también de resistencia del paciente o no utiliza las palabras adecuadas, no consigue sacar
todos los síntomas que estos pacientes tienen y que el paciente tiene un cierto a veces recelo o pudor en confesar digamos, al médico. Bueno, todo esto es diálogo médico-paciente y todo esto también puede influir sobre la eficiencia, persistencia, resistencia o resiliencia, ¿no? Como la queremos llamar, ¿no? Sí, no sé si María González es la María González que conozco yo, que quizá por el tipo de pregunta quizá me atrevería a pensar que sí. Estoy de acuerdo, que hay una parte de responsabilidad nuestra, contesto primero la segunda, ¿no? De que desde los profesionales sanitarios también tenemos ciertas reservas o poder a hablar de algunos temas que son relevantes para los pacientes, ¿no? Nos es fácil preguntar si ha perdido fuerza o no, si se le ha perdido la visión o no, si se ha dormido la pierna o no, pero en cambio otros temas que incluso no son más relevantes, que afectan más la calidad de vida de los pacientes, como puede ser la esfera incluso, ¿no?, de salud mental que ha sacado Jorge al principio, o los esfínteres o la disfunción sexual, nosotros mismos también tenemos cierto reparo en sacarlos en la consulta. Y yo creo que esto debemos mejorarlo claramente y también recogiendo lo que ha dicho Jorge, pienso que es importante es más fácil sacarlo cuando tienes confianza entre las dos personas, entre la persona con esclerosis múltiple y el médico o la médica que te está tratando. Pero sí asumo, ¿no?, que tenemos parte de campo de mejora en esta línea, ¿no? Y sobre la primera pregunta, es cierto, Bueno, de estos equipos multi expertos, pero si consiguieran hablar el mismo idioma sería mejor, ¿no? Sí, lo mejor es ser capaces de tener unidades en las que haya una persona, ¿no?, de otro servicio que tenga más conocimiento de la esclerosis múltiple o de enfermedades neurológicas y que sea el referente. Esto sería lo ideal. Y en algunas unidades, en algunos hospitales, sí que tenemos en otros servicios algún referente y le enviamos, ¿no?, cuando tenemos una consulta, lo enviamos a esta persona en concreto, pero no todos los centros disponen de estos expertos de otras especialidades en enfermedades neurológicas. Pero estoy de acuerdo que eso dificulta a veces, ¿no?, el manejo sintomático de esos otros síntomas que tienen nuestros pacientes. Muy bien. Bueno, te confirmo, Luis, que María es efectivamente María, que tú... Mari, es Mari. Exacto, que tú conoces, exacto. Después, bueno, también Elena, pero bueno, esto es otro tema, pero bueno, nos comenta el tema digamos, de la multifactorialidad de la esclerosis múltiple, que digamos, no es estrictamente hereditaria, como ha comentado Luis, sabemos que hay, digamos, una serie de factores. Ahora, últimamente se ha puesto, bueno, muy en relevancia el tema del herpes virus. Hemos tenido bastante ¿no?, discusión sobre esto. Entonces, sí, digamos que sabemos que puede ser, digamos, afectar también, según también Elena, también el tema de la dieta, podría ser, digamos, un tema. Pero, Sonia nos hace una pregunta muy directa, Luis. Perdona, Jorge, que hay preguntas que son más dirigidas también a Luis, ¿no? No, es interesante, la pregunta es muy directa. Y nos pregunta, ¿un tratamiento puede considerarse, bueno, lo que decíamos también antes, ¿no? ¿Puede considerarse eficaz si no hay lesiones de la resonancia, pero se observa un deterioro en la capacidad de atención y en la memoria? En el sentido, bueno, claro, aquí ¿no?, es también personalización del tratamiento y medir la eficacia, ¿no?, que nos comenta también Sonia, ¿no? En esta pregunta, que es muy interesante y muy pertinente, la respuesta es que en este caso, o hoy en día, deberíamos considerar que esta enfermedad o esta persona que no tiene lesiones, pero que tiene un deterioro cognitivo en evolución, no tiene la enfermedad bien controlada. Ahora, nosotros debemos pedir a los tratamientos, por ejemplo, en el centro en fármacos, ¿no? Los tratamientos sirven para lo que sirven, ¿no? O no le puedes pedir a un Renault Dacia
que vaya a 300 kilómetros por hora. Porque, ¿no? Es por poner un ejemplo, ¿no? Tienes un coche que no lo puedes pedir hacer cosas que no es capaz de hacer, ¿no? Y hoy en día, los fármacos que tenemos, les podemos exigir que controlen la fase inflamatoria de la enfermedad, que no tengan brotes los enfermos o que no tengan nuevas lesiones en la resonancia. Pero, en general, aunque sí que es verdad que empezamos a tener fármacos que actúan sobre la progresión de la enfermedad, de momento no hay ningún tratamiento claramente demostrado. Sí que los nuevos tienen alguna ventaja, pero no podemos decir en términos generales que haya ningún tratamiento que sea capaz de estabilizar el deterioro cognitivo. Por lo tanto, si esta persona está tomando un tratamiento que sirve para controlar la inflamación y la controla, este tratamiento le es eficaz. No tiene la enfermedad controlada porque no podemos controlar el deterioro cognitivo, pero es que hoy en día aún no disponemos de buenos fármacos para estabilizar o incluso mejorar el deterioro cognitivo. No sé si me he explicado bien, ¿eh? Sí, yo no sé si hay... Sí, yo creo que sí, Luis. Yo creo que sí. Bueno, Azucena también te pregunta si tú tienes constancia de que estos equipos multidisciplinarios que se comentaba antes se están ya creando, son ya eficientes, son el próximo futuro o estamos lejos. ¿Cómo lo ves, Luis? Esto es centro dependiente, digamos, ¿no? Hay centros con más capacidad, en general centros más grandes, ¿no? Con más profesionales, donde hay, digamos, subespecialidades dentro de cada servicio o de cada especialidad, donde sí que se suele tendir a que haya un referente para enfermedades neurológicas o esclerosis múltiple, otro referente para pues otras enfermedades. Pero sí que es cierto que en centros más pequeños esta subespecialización pues es más compleja. Pero sí que se tiende a intentar crear estos equipos multidisciplinares o al menos tener un referente para los enfermos, las personas que tienen alguna enfermedad neurológica. Muy bien. Después, Luis, es muy interesante un comentario de Ana Veiga, porque, bueno, yo creo que está relacionado sobre todo, es verdad que el tipo digamos, de enfermedad que, digamos, concretamente tiene ella, que es la primaria progresiva, pero es muy interesante el comentario de cómo después se valora esa eficacia o de cómo, digamos, no se puede valorar la eficacia de un tratamiento, porque, por ejemplo, en el caso que comenta Ana, hay, digamos, un fármaco de Ocrevus, ¿no? Y nos comentas que los estudios llegan hasta, digamos, en pacientes de 55 años y, por ejemplo, no se incluyen en el estudio, digamos, aspectos como la menopausia y entonces las mujeres, digamos, ¿no? Un poco más allá con los años, digamos, puede ser difícil tomar una decisión y también puede ser difícil, obviamente, medir la eficacia o la eficiencia de este tratamiento, ¿no? Sí, sí, es verdad. A ver, ¿por qué Ocrevus está solo oficialmente, ¿no?, aprobado por 55 años? Porque los ensayos clínicos que llevaron a la aprobación de este fármaco, pues la edad era 55. Esta es la base para la cual, ¿no?, y esto también es verdad que depende de las comunidades autónomas que son más estrictas o menos estrictas. Pero, por ejemplo, otro tipo de fármacos que se utilizan en formas progresivas de la enfermedad, que está fuera de ficha técnica, que es el rituximab, que es un fármaco similar, con un mecanismo de acción similar al Ocrevus, hay evidencia en práctica clínica habitual en otros países, sobre todo los países nórdicos, que se utiliza bastante, donde se utiliza y han visto mejoras en pacientes, estabilización o enlentecimiento de la progresión en pacientes mayores de 55 años. Yo creo que, por ejemplo, con el Ocrevus, que es un fármaco relativamente nuevo,
a medida que se vaya utilizando con otro tipo de pacientes, por esto es importante, ¿no?, recoger datos de vida real, ¿no? Una cosa son los ensayos clínicos, que es una fase de laboratorio controlado fuera de la práctica habitual, que nos da unos resultados y una eficacia, pero luego es importante también ir recogiendo datos de práctica clínica habitual, de lo que se llama la real world evidence, porque realmente es cuando se aplica un fármaco en vida real, podemos ver hasta qué punto, ¿no?, puede mejorar o replicar los resultados de los ensayos clínicos en entorno del laboratorio o no, o mejorarlos o empeorarlos. Perfecto, mira, cerramos, porque ya estamos apenas pasado la hora. Cerramos con últimas dos preguntas, pero están... Perdón, sí, las últimas dos preguntas, sí, que están en el chat. Bueno, que son preguntas, Luis, de probablemente eficacia futura, en el sentido, bueno, yo sé que te gusta también eso, porque tú también eres un líder a nivel de investigación. No, dos preguntas, una de Vicenza y otra también de María González. Vicenza, digamos, se centra en, bueno, en la participación digamos, de los astrocitos, pero no solo, también en el proceso de neurodegeneración. Y si tú sabes o si hay ensayos o investigación, digamos, que utilicen como diana los astrocitos como potencial diana terapéutica. Y también, bueno, María nos pregunta el tema digamos, de la mielina, ¿no? En el sentido que sí podemos contestar que sí directamente, pero tú ya puedes contestar con más profundidad. Sí que hay muchos grupos que están trabajando sobre neuroremielinización, mielinización. El problema es que estamos, de momento, sobre todo en temas de mielina y astrocitos también, otras dianas, un poco lejos, ¿no? Entonces, Luis, después también saludamos Jorge con la última Sí. digamos, impresión sobre eficiencia y eficacia. Sí, brevemente sobre estas dos cuestiones. Los astrocitos y otras células diferentes de las neuronas son ahora el foco de investigación en cuanto a fármacos o entender la participación de estas otras células en los procesos de neurodegeneración. Y hay varios fármacos que son muy similares, que uno de los targets son otras células que están en el cerebro y en la médula, diferentes de las neuronas, y una de ellas son los astrocitos, que son células que ayudan al buen funcionamiento de las neuronas. Y tal como decías, hay estudios en marcha sobre remielinización, pero desafortunadamente aún no tenemos resultados positivos aplicados en humanos. Perfecto. Bueno, yo quería terminar, bueno, con unas breves también palabras de Jorge sobre, bueno, Jorge, has visto, ¿no? También la semántica, nos has dicho que es muy importante, ¿no? Que has dicho que la semántica no es de interés, está bien, de verdad, has hecho un comentario muy digamos, acertado, porque a veces, ¿no?, vivimos a veces en otros mundos paralelos, pero hemos aprendido, ¿no?, eficacia, eficiencia, persistencia, adherencia, que podemos meterlos en el mismo saco. Y también, la cosa que también me ha gustado también de la intervención, el tema que también Luis, ¿no?, digamos, ha contestado, yo creo, de forma perfecta, pero me ha gustado el tema de la cronicificación de la enfermedad, ¿no?, que se podría traducir, ¿no? Yo me gustaría añadir, digamos, vida a los años y no años a la vida, ¿no? Se podría traducir con una frase de este estilo, ¿no? Entonces, Jorge, cierra tú. Entonces, digamos, cierra tú con última reflexión sobre esto, la eficiencia, y qué te gustaría ver, digamos, qué te gustaría que sea de verdad eficiente, ¿no? Pues yo lo que me dirijo a todos, sobre todo a todos los afectados, ¿no? Yo creo que una cosa que, en mi caso, por ejemplo, pues me ha resultado eficaz y es eficiente, es confiar, la esperanza. Yo creo que mientras existan fundaciones como GAEM y doctores como el que nos acompaña hoy, no se puede perder la esperanza. Yo confío
en esta fundación, en este doctor y otros muchos que hay también seguro como él, y eso me hace, no para mí, o sea, mi amigo Vicens y yo, pues ya no nos podremos aprovechar de las cosas que van a salir y de las curaciones, pero yo animo a los que, y sobre todo a los noveles dentro de esta enfermedad, a seguir confiando y esperando porque vale la pena. Y eso es eficacia. Perfecto, perfecto. Mira, Luis, entonces, mira, a la nuestra semántica añadimos, ¿no? Eficacia, eficiencia, adherencia, persistencia y esperanza, ¿no? Eso añadimos esto. Está perfecto y muy acertado. Y es como cerrar, ¿no? con un lazo toda esta conversación que hemos tenido tan agradable. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, Jorge, sobre todo, Luis, sobre todo, toda la gente que ha asistido. Novartis por la colaboración. Bueno, ya tendremos otros en café y os invitamos a seguir y a apoyar GAEM de todas las formas posibles. Muchas gracias. Un saludo. Gracias.